Voy a hacer un análisis de la gráfica cinemática lineal, donde vamos a poder hacer una gráfica de velocidad y una de aceleración si sabemos cómo es el desplazamiento. O viceversa, podríamos tener la gráfica de velocidad y poder armar la de desplazamiento y también la de aceleración. Incluso de aceleración, regresar a velocidad y desplazamiento. Bien, la gráfica de desplazamiento, el desplazamiento aquí está sobre la vertical y el tiempo sobre la horizontal, tiene el desplazamiento de esta ecuación, es una ecuación cuadrática, un elemento lineal y un elemento cuadrático. Por lo tanto, como tiene un elemento cuadrático, existe unas curvas. Hay curvas cuadráticas, por ejemplo, entre A y B es una curva cuadrática cuya curvatura es abierta hacia abajo, entonces estamos diciendo que comienza como un movimiento muy grande hacia arriba, pero poco a poco se va deteniendo. Y aquí tenemos una curva hacia arriba. Entonces, esta es una parábola positiva, aquí tenemos una parábola negativa, otra negativa. Aquí son líneas rectas, estas son dos parábolas positivas y luego pues termina en una línea recta. Vamos a armar la velocidad, la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. A ver, el primer intervalo. Sabemos que hay es una gráfica cuadrática cuya concavidad es hacia abajo, entonces quiere decir que comienza la velocidad muy fuerte, pero poco a poco va deteniéndose, entonces vamos a tener que esto va a generar una pendiente de la velocidad, porque la velocidad comienza en cero, entonces el valor de la velocidad en B tiene que ser menor que la velocidad en A. Luego nos dice que de B a C el desplazamiento no existe, se detiene. Entonces, de B a C, la velocidad es cero. La velocidad es cero, no se está moviendo. De C a D, vemos que hay otra vez una pendiente, pero ahora es una pendiente hacia arriba. Entonces, tenemos en velocidad una línea recta. Que existe como pendiente, porque la aceleración sí dice que hay una pendiente de la velocidad respecto del tiempo, pero como estamos haciendo nuestra gráfica de velocidad, necesitamos primero saber que sí existe un cambio del desplazamiento con respecto al tiempo, y podemos analizar que cuando hay concavidades, siempre en la gráfica de velocidad va a ser una pendiente, va a ser una línea en diagonal. Cuando las velocidades están horizontal, en la gráfica va a ser horizontal, por ejemplo aquí de D a E, miremos que no hay una concavidad, no es cuadrática la función en el desplazamiento, entonces sabemos que sí existe una velocidad, pero que se va a permanecer constante, no va a tener pendiente. Recordemos que aquí la gráfica es velocidad versus tiempo. Luego aquí tenemos de D a F una concavidad hacia abajo, quiere decir que es una cuadrática negativa, entonces es una pendiente negativa. Es una pendiente negativa de E a F. Todos estos son líneas constantes. De F a G sigue habiendo una pendiente negativa. De G a H, si se dan cuenta, es una línea recta. Entonces va a ser, pero es una línea recta con pendiente negativa. Entonces la velocidad es negativa, el desplazamiento final es menor que el desplazamiento inicial. Entonces es una pendiente negativa. Entonces vamos a ponerlo en el lado negativo de la velocidad. De H a I sigue habiendo una pendiente negativa, pero cuya pendiente es menor. Entonces de H a I vamos a hacer una línea que va a tener, siempre es una línea recta, que nos dice que la velocidad en ese intervalo es constante. De I a J sigue siendo otra pendiente negativa del desplazamiento, pero cuyo valor es menor. Y luego tenemos que de J a K hay una concavidad, es una gráfica cuadrática, entonces la velocidad allí la podemos nosotros decir que tiene una pendiente, es una pendiente positiva, porque esto es una concavidad hacia arriba. Entonces,
Esto es una pendiente positiva. Y luego de K a L sigue habiendo una pendiente positiva un poco mayor. Y de L a M es una línea recta, entonces aquí va a permanecer constante. Con esto tenemos ya nuestra gráfica de velocidad versus tiempo a partir de desplazamiento versus tiempo. Vamos a analizar ahorita el de la aceleración. Para aceleración lo que necesitamos saber es si existe cambio en la velocidad respecto del tiempo. A ver, de A a B sí existe un cambio de la velocidad y con pendiente negativa. La velocidad final es menor que la velocidad inicial. Por lo tanto, no va a comenzar en cero, sino que va a comenzar abajo. Abajo, este es nuestra gráfica aceleración-tiempo. Aquí es nuestro punto de origen. Y de A a B, si se dan cuenta, va a estar por debajo. De B a C, como no hay desplazamiento, no hay velocidad, la aceleración también es cero. Cero es esta línea horizontal y cualquier valor hacia arriba es la aceleración positiva y de esta línea para abajo es aceleración negativa. De C a D hay una pendiente y la pendiente en este caso es positiva, entonces nos da un valor constante de la aceleración del lado positivo. De D a E, si se dan cuenta, no hay velocidad, hay una velocidad constante y cuando la velocidad es constante la aceleración es cero. Entonces regresamos a cero. De E a F, si se dan cuenta, de E a F tenemos una pendiente negativa y entonces ahora tenemos una aceleración negativa o una desaceleración. De F a G continúa la pendiente negativa, entonces de F a G la pendiente cambia, pero sigue siendo negativa. De F a G. De G a H, si se dan cuenta, la velocidad es constante, entonces regresamos a que cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. De G a H es cero, de H a I la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero. De I a J sigue siendo la velocidad constante, entonces la aceleración es cero. De J a K hay una pendiente positiva, entonces nosotros podemos decir que la aceleración es positiva de J a K. Como la pendiente es mayor de K a L, entonces va a tener mayor aceleración. Vamos, siempre positiva, mucho mayor que la anterior. Y de L a M la velocidad es constante y entonces la aceleración es cero. Y entonces tenemos nuestros intervalos donde podemos nosotros determinar bajo la gráfica de desplazamiento la de velocidad y la de aceleración. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Nuestras definiciones, la definición de velocidad y de aceleración. Por ejemplo, si nos pidieran encontrar en qué intervalos la aceleración es positiva, aceleración positiva, entonces nosotros podríamos decir, es positiva del intervalo de C a D, es positiva en el intervalo de J a K y es positiva en el intervalo de K a L. Si nos dicen en qué momento la aceleración es negativa, entonces nosotros podríamos decir, en el intervalo de A a B, en el intervalo de E a F, de F a G, esos son los intervalos, y nada más. ¿Y en qué instante la aceleración es cero? Bueno, tenemos el intervalo de B a C, de D a E, de G hasta J, de G hasta J y de L a M. Estos son los intervalos donde nosotros podemos obtener de la gráfica si la aceleración es positiva, si es negativa o es cero. Y lo mismo podemos hacer, esto es para aceleración, lo mismo podemos hacer para velocidad. Para velocidad podemos determinar en qué momentos la velocidad es positiva. Y entonces velocidad es positiva de C a D, de D a E, de
E a F y de F a G. Y de ahí probablemente del intervalo de J a K, de K a L y de L a M. ¿En qué momentos la velocidad es negativa? Bueno, tenemos de A a B, de G hasta J. De G hasta J. ¿Y en qué momento la velocidad es cero? De B a C y nada más. Y ahí todos los intervalos ya los tenemos categorizados. Entonces podríamos nosotros tener nuestro análisis para la gráfica. Esto hay que agarrar una hoja y papel y realizarlo. Si no se hace de esta manera, en realidad es relativamente complicado poderlo analizar. Varias veces pueden ver el video y retrocediendo, sobre todo en el momento de ir armando la gráfica. Es muy importante tener en cuenta las definiciones de velocidad, aceleración y desplazamiento. Con ello podemos nosotros armar las gráficas de cinemática lineal. Muchas gracias.